Los creyentes nos sentimos cerca también de quienes, no reconociéndose parte de alguna tradición religiosa, buscan sinceramente la verdad, la bondad y la belleza, que para nosotros tienen su máxima expresión y su fuente en Dios. Los percibimos como preciosos aliados en el empeño por la defensa de la dignidad humana, en la construcción de una convivencia pacífica entre los pueblos y en la custodia de lo creado. Un espacio peculiar es el de los llamados nuevos areópagos, como el atrio de los gentiles, donde creyentes y no creyentes pueden dialogar sobre los temas fundamentales de la ética, del arte y de la ciencia, y sobre la búsqueda de la trascendencia. Este también es un camino de paz para nuestro mundo herido. Del número 257 de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Bienvenidos al Club Dalroy. Estamos aquí reunidos una vez más para compartir un episodio, una charla que nos apetece mucho tener y ahora compartir con vosotros, que tenéis la generosidad de escucharnos. Hablando de escuchar, escuchábamos recién a Juan Serrano, nuestro querido hombre de Hablar Insólito, introduciéndonos este texto, este pasaje de la exhortación Evangelii Gaudium del Papa Francisco, escogido también sabiendo que hoy se nos unía a este club un querido amigo, Rafael Ruiz Andrés, a quien le agradezco de corazón que haya venido esta mañana a conversar con nosotros. Querido Rafa, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Gracias por este espacio, por el café con el que ya hemos ido comenzando nuestra conversación, que seguiremos ahora. Pues nada, el gusto es nuestro y bueno, te trajimos, te invitamos para que puedas también ayudarnos a compartir y a comentar algunos de los secretos o de las claves que están de algún modo contenidas en este pasaje, pero que podamos hablar de muchas otras cosas. Ahora iremos poco a poco adentrándonos en esto que tú trabajas recurrentemente, ¿no? En tu vida universitaria como profesor de Sociología de las Religiones, como investigador, como persona también que camina, ¿no? En el mundo contemporáneo en diálogo con muchas realidades. Pero bueno, yo creo que Juan está ansioso también de presentarme porque soy una voz relativamente nueva en el club. Es la primera vez que Martín, nuestro segundo argentino en realidad, decía esta frase inicial con la que abrimos todos los episodios desde el primero, hace ya 3 años. Bienvenidos al Club Dalroy, la primera vez. Que es una gran emoción. A lo mejor Rafa, que es una de las primeras personas a las que Martín conoció en España, puede ayudarnos porque todos tenemos un mote en el Club Dalroy y Martín todavía es el argentino sin mote de momento. Pero yo creo que ese puede ser un buen mote. O sea, paradójicamente, ese puede ser el mote también. El psicoanalista... El psicoanalista, sí. No sé, bueno, hay... Me gustó mucho Peregrino de Ultramar, es verdad que me sube. Lo del peregrino me parece que le retrata muy bien, ¿no? En diferentes facetas de la vida de Martín, esa idea del peregrinar. Sí, pero es verdad que los motes tienen que tener un punto de mofa. Sí, efectivamente, sí. Entonces este a ti te gusta mucho, Peregrino de Ultramar. Queda bien, sí. Te gusta, ¿no? Tiene que... Es una carta de presentación elegante. Bueno, nos saldrá quizá hoy a lo largo de esta conversación, quizá se nos viene algo a la cabeza. No, yo también, gracias Rafael, porque he leído alguna cosa tuya, algún artículo y porque sobre todo te conozco de lo que nos ha ido contando Martín de ti. Así que nada, bienvenido. Muchas gracias por... Eres de Valladolid, ¿no? Estamos hablando antes en el café que él es palentino. Esto hay que decirlo, porque además palentinos no hay muchos. Somos una denominación muy selecta. Eso la denominación de origen de Palencia es muy selecta. Eso es. Entonces, digo, pues los pocos que hay, que además venga el Club Dalroy, que es profesor universitario en la Complutense, que pues hombre, es orgullo palentino, hay que decirlo. Sin duda. Además, muchas veces me presento como palentino practicante prácticamente antes de comenzar cada intervención. Y efectivamente vivo entre Madrid, donde trabajo, y entre Valladolid, Palencia, donde vivimos, mi familia y yo. Y yo me gustaría añadir que Rafa, que ciertamente es un practicante, ¿no?, de su condición de palentino, también es un gran practicante de la amistad. Juan lo dejaba entrever recién, es quizás una de las primeras personas que me hizo conocer la amistad en esta tierra y bueno, tú, Juan, y los demás amigos del Club Dalroy lo saben, no es el único, pero sí le guardo un afecto muy, muy especial a Rafa y a Tirsa también, porque entre los dos han sido para mí, ¿no?, una presencia de mucha acogida, de mucho hogar en este itinerario que llevo, bueno, estos años viviendo aquí, así que gracias también por tu amistad.
Tenemos muchos temas de los que nos gustaría hablar y creo que los tres somos grandes conversadores, así que posiblemente el episodio se nos quede corto, pero bueno, como toda conversación, lo importante es que vaya discurriendo, ¿no? Y por hacer un primer movimiento y ya empezar a discurrir libremente, me apetecía preguntarte, Rafa, inicialmente, ¿qué es esto de ser sociólogo, ¿no? De la religión? ¿Qué significa? Porque es verdad que no es necesariamente una categoría frecuente o que uno esté normalmente habituado a escuchar, ¿no? No sé, a ti esto cómo te suena, cómo la registras, ¿no? A la hora de pensarte y darte a los demás, ¿no? Precisamente la clase que tuve ayer con mis estudiantes en la Universidad Complutense hablábamos de esta cuestión, ¿no? ¿Qué significa la sociología de la religión? ¿Cómo hacer sociología de la religión? Y básicamente sobre un hecho social por antonomasia, como es la religión, un hecho y un factor, una dinámica que configura de modo esencial nuestras sociedades, nuestras personas, analizarlo desde los ojos de la sociología. Los ojos de la sociología que son muy potentes para algunos ámbitos, pero que no llegan a otros. Es lo que siempre les digo a los estudiantes, porque nosotros utilizamos una metodología concreta, que es la metodología de las ciencias sociales, que nos permite analizar las religiones tanto en cuanto a fenómenos sociales. Yo muchas veces hablo con los estudiantes, nosotros no hablamos del fondo de las creencias, de si Dios existe o no existe, o si Jesús es la revelación o es Mohammed. Nosotros lo que hacemos es observar las consecuencias sociales de esas creencias, de esas prácticas, de esas vivencias que configuran de manera esencial el mundo en el que vivimos. No solo desde en la actualidad, sino a lo largo de toda la historia. De hecho, es interesante pensar, ¿no?, que en el núcleo fundacional de la disciplina sociológica está el interés por la religión. Y en los grandes que llamamos clásicos de la sociología, en Durkheim, Weber, prácticamente su obra capital, la ética protestante, en el caso de Weber, las formas elementales de la vida religiosa, está en la cuestión religiosa. Y, de una u otra manera, gran parte del listado de los prohombres y grandes sociólogos y sociólogas de todos los tiempos, en algún momento de su carrera han vuelto los ojos a ese fenómeno tan interesantísimo que es la religión. Esto sería la sociología de la religión, analizar las religiones desde la relevancia social que tienen y con una metodología concreta, con sus posibilidades y también con sus limitaciones. No somos filósofos, no somos teólogos, somos sociólogos y desde ese ámbito es desde donde debemos aportar. Yo tengo aquí ya una primera pregunta. Desde mi condición de lego respecto propiamente de la ciencia sociológica, aunque no tanto del estudio de de Durkheim, de Weber, ¿no? Yo las formas elementales de la vida religiosa la leí con provecho y me gustó. La verdad, yo aquí ya tengo una primera pregunta para un sociólogo. No es una pregunta para un historiador de las religiones, no es una pregunta para un fenomenólogo tampoco, es para un sociólogo. Claro, el método de las ciencias sociales exige distinguir la religión de la sociedad. Es decir, incluye analizar la religión como un fenómeno social. Pero cuanto más nos remontamos atrás en la historia de la humanidad, de algún modo podría decirse que es más indistinguible lo religioso de lo propiamente social, ¿no? En las sociedades paleolíticas, por ejemplo, ¿no? Donde todo estaba atravesado por la ritualidad, ¿no? Por los ritos, por lo... ¿Cómo se puede hacer sociología? O lo digo con interés genuino, ¿eh? ¿Cómo se puede hacer sociología de un hecho tan relevante y tan imbricado en la dimensión propiamente social del ser humano? ¿Cómo se aplican? No sé cómo decir. Es una muy buena pregunta. Y yo creo que la única respuesta que nos puede dar pie a conversar es desde la apertura de mente y desde, en cierto modo, superar ciertas nociones rígidas de religión con las que ha operado en ocasiones las ciencias sociales y sobre todo la modernidad, porque en el fondo las ciencias sociales se insertan en un trasfondo que es la modernidad, que permite ciertas categorías a la hora de diseccionar la realidad que tienen muchos límites. Totalmente de acuerdo con lo que decías, Juan. Esto de pensar la religión como algo separado dentro de las sociedades es una cuestión muy propia de la modernidad. En sociología lo decimos la diferenciación funcional. A medida que las sociedades se van haciendo complejas con la modernidad, se independizan las diferentes esferas, política, economía, religión entre ellas, y además la religión pierde esa capacidad de ser el dosel sagrado de la sociedad, el barniz que recubría todo de una u otra manera. Esta es una de las nociones fundamentales a la hora de hablar de modernidad y ha sido fundamental en sociología de la religión.
¿Qué es lo que sucede? Efectivamente, que en otras coordenadas históricas, pero no solo históricas, sino también sociales, en países de mayoría islámica, en muchos casos, los límites entre política, jurisprudencia y religión no son tan evidentes. No se ve de manera clara esa distinción tan rígida. Pero no solo en otras coordenadas históricas y sociales no se ve tan claramente esa distinción, sino que en nuestro mundo contemporáneo, moderno, donde teóricamente esa categoría y esa diferenciación rígida entre economía, política, religión debería verse con mayor claridad, tampoco es perceptible. Por ejemplo, fenómenos como el mindfulness en las empresas. ¿Qué es? ¿Meramente laboral? ¿Tiene una vertiente espiritual religiosa detrás? ¿Sí? Y por eso ahora mismo decía la idea de la apertura de mente. Funcionamos y trabajamos con ciertas nociones, religión, sagrado, profano, secular, y ahora mismo la sociología de la religión se está revisando a sí misma, en ocasiones yendo a los clásicos, porque los clásicos son mucho más complejos de las interpretaciones que se han hecho sobre ellos. Durkheim señala que la emergencia de lo social es paralela, simultánea, coetánea a la emergencia de lo religioso. Para Durkheim esa distinción entre lo social y lo religioso no acontece tan claramente en las formas elementales de la vida religiosa. Y actualmente la sociología está en el replanteamiento de esa idea, en tratar de entender la realidad como un espacio de fronteras difuminadas, difusas. Un ejemplo concreto que dice Peter Berger. Un médico, ¿qué es católico? ¿Qué es? ¿Secular o religioso? Y una operación puede persignarse, registro religioso, y puede operar y operará con la mayor eficiencia técnica de la medicina. Está combinando en su cabeza registros seculares y religiosos a un mismo tiempo, ¿no? Por más que nosotros sigamos empeñándonos en decir esto es religión, esto es cultura, esto es secular, esto es sagrado, esto es profano. Bueno, por eso esa invitación que hacía, ¿no? A la apertura de mente. Es cierto que las categorías de la modernidad, religión, sagrado, profano, nos permiten un primer punto para introducirnos al análisis de lo social, pero una vez que estás dentro tienes que tener suficiente apertura de mente para entender que en nuestras cabezas, en nuestras conciencias, en nuestra manera de ser y de vivir, las fronteras no son rígidas, sino que son difusas, y esa es la realidad en la que vivimos, ¿no? Y lo secular, lo religioso, lo económico, lo político, lo jurídico, en muchas ocasiones está entreverado. Esa es la complejidad de las sociedades y la complejidad del estudio de la sociología de la religión. Y me da la impresión de que esto que ahora tú nos describes, Rafa, habría quizás que añadir una tercera vuelta, y es la propia percepción que cada persona pueda tener respecto de su propia vivencia, ¿no? Cómo la comprende, cómo la registra, cómo la comunica. Recién cuando respondías también a esta pregunta de Juan y hacías previamente una primera introducción a lo que es tu campo, ¿no? La sociología de las religiones, se me presentaba esta inquietud respecto del método, porque evidentemente la mirada tiene que aspirar a una generalidad, ¿no? A decir cosas que sean relevantes desde un punto de vista social o sociológico, que no necesariamente lo mismo, pero también tenéis que salir al encuentro, ¿no? De personas concretas, con rostros concretos, con historias de vida, y me consta también que tu abordaje de la disciplina, quizás es lo que se hace de suyo, pero no lo tengo claro, también bebe mucho, ¿no? De ese caminar a la par, ¿no? De las personas que están buscando una experiencia de Dios o la persiguen de formas quizás novedosas respecto de usos previos o de formas anteriores. Entonces yo quería preguntarte, desde tu mirada también muy bien formada, ¿no? para percibir la tendencia social, ¿qué eres capaz también hoy de notar en la vivencia concreta de las personas a las que entrevistas, con las que, o en tus propias clases? O sea, ¿qué percibes tú, ¿no? de esa vivencia que el hombre contemporáneo puede llegar a tener, ¿no? de lo religioso? Siguiendo el hilo y conectando con la cuestión anterior, otra de las maneras también de salir a veces de la rigidez conceptual es entrevistar y hablar. Es decir, al final la sociología se tiene que hacer con las personas a las que estamos estudiando. Y ellas mismas son las que en ocasiones nos muestran esa realidad compleja y esa realidad híbrida que dice Latour, de la que estábamos hablando. Efectivamente, mi sociología está o intenta estar muy pegada al nivel de los actores que amamos, al nivel de las personas que entrevistamos, que intentamos estudiar, que intentamos descifrar, ¿no? Porque entendemos que ellas mismas tienen las claves para ayudarnos a descifrar lo que están viviendo. Lo último que he estado haciendo y en lo que me hallo actualmente es en un trabajo de campo con personas no religiosas, personas que a priori se identifican como no religiosas. Es el último trabajo de campo de personas que estoy entrevistando desde hace ya unos años y que espero concluir por lo menos la primera fase en los próximos meses. ¿Qué encontramos en general? Una pluralidad inmensa, claro que a veces nos lleva a la dificultad de hacer síntesis, ¿no? Hacer síntesis. Yo lo que encuentro entre diferentes cuestiones como rasgos transversales es, a nivel de la vivencia religiosa,
en muchos casos una pregunta abierta, pocas respuestas cerradas, podríamos decir, ¿no? Incluso en las personas tanto no religiosas como más religiosas, muchas preguntas e insatisfacción en muchas ocasiones de las respuestas que se les da desde diferentes frentes, desde la sociedad, incluso a veces desde las instituciones religiosas. También un alto grado de subjetivismo es otra de las cuestiones que yo creo que son transversales al panorama, al paisaje religioso. Tanto las personas religiosas como no religiosas, en último término, son ellas mismas las que componen, en cierto modo, esos rasgos que adoptan, esos rasgos que rechazan, hacen como, esto lo decía Vela ya en los años 80 para la sociedad estadounidense, hacía el análisis de Sheila Larson, de una chica, y decía, Sheila pues puede tener algo de cristiano, tiene algo de ecléctico, Sheila en el fondo es sheilaísta, practica la religión de Sheila, ¿no? Y ese subjetivismo creo que es una de las tendencias más transversales a todo el tejido socio-religioso. Muchas de las personas que vivimos en nuestra sociedad aplicamos una suerte de subjetivismo a la hora, sobre todo, de componer nuestra cosmovisión religiosa. Cosas que nos gustan más, cosas que nos gustan menos, cogemos aquí, cogemos allá, y vamos conformando nuestra propia composición. Y sobre todo, sería como dos claves muy transversales, porque si me meto a claves muy específicas empezamos a reducirlo, ¿no? Pero junto con las dos cuestiones que he señalado, esas muchas preguntas, pocas respuestas, además en este contexto complejo que vivimos, sociedad del riesgo, pospandemia, muchas preguntas. El segundo sería el subjetivismo, y el tercero es, de nuevo, una de las convicciones que cada vez tengo más clara, que es los espacios híbridos, los espacios en los que la persona no tenemos claro si es secular, es religiosa, no es religiosa, es espiritual, espacios en los que las fronteras son difusas, ¿no? Y que creo que son comunes a todo el espectro, a todo el paisaje socio-religioso español. Espirituales no religiosos, católicos que no creen en la Iglesia, católicos subjetivistas en ese sentido, esa hibridación de perfiles entre lo secular, lo religioso, el pluralismo de cosmovisiones, creo que es otro de los paisajes. Para que os hagáis a la idea, ¿no? En una de las últimas estadísticas que el CIS tiene a este respecto, y que podemos traer a colación, un poco antigua ya, del año 2018, la mitad de la población española, la mitad, que no es poca gente, la mitad de la población española, se declaraba o espiritual no religioso o religioso no espiritual. Es decir, una identidad religiosa sin una espiritualidad o una espiritualidad sin identidad religiosa. Si sumamos esos dos porcentajes, es la mitad de la población española. A eso me refiero con identidades, espacios, terrenos híbridos, en lo que no es claramente, ambiguos. Y es difícil, ambiguos, es difícil, ¿no? Es difícil tener una... Claro, es que aquí no religioso no significa necesariamente ateo, evidentemente. Lo digo por especificar, ¿no? Y por aclarar. Y aquí se mezcla mucho también la adhesión cultural, que es una cosa que el otro día pensaba también, ¿no? Porque en el ámbito católico hemos oído muchas veces aquello de decir un cristianismo cultural, como si lo cultural fuera negativo. Y yo quiero decir, entiendo lo que se quiere decir con esta expresión, ¿no? Sobre todo en el cristianismo, donde uno ha tenido que hacer, lo decía Ratzinger, ¿no? Un camino personal de adhesión a Jesucristo porque se ha encontrado con él. Y entonces entiendo que con cultural se quiere decir aquello de no hay experiencia personal, pero simplemente, pues sociológicamente, y se utiliza mucho este término también, pues culturalmente pertenezco a esta tradición, a lo mejor incluso voy a misa los domingos. Es muy, muy curioso que los miércoles de ceniza la gente va mucho a misa. Aquí en la universidad hacemos ahí, y gente que no ves jamás, ¿no? Lo dicen también en las parroquias. Pero, o sea, aquí se mezclan muchas cosas. Estaba pensando también en Eliade, creo que es al final de lo sagrado y lo profano, cuando habla del hombre religioso, del hombre moderno, y saca a colación también esto de lo que hablábamos antes, ¿no? Dice, por más que haya querido liberarse conscientemente o no, pero también guiado por todos estos antropólogos, ¿no? Por Fraser, por todos los evolucionistas, por Taylor, que quieren como eliminar la superstición y que parece que han superado la religión, entendiéndola también como magia o como superstición, o para tomar la rienda de sus vidas. Dice Eliade, también el hombre religioso moderno, por más que crea que ha superado todas estas cosas, es hijo genético del Homo religiosus del Paleolítico y del Neolítico. Y sigue repitiendo, y a mí esto me parece, no sé si la sociología se encarga propiamente de esto, pero creo que ciertamente sí. Leí un librito muy pequeñito de Martín Segalen que se llama Ritos y Rituales Contemporáneos,
donde habla de, pues eso, siguiendo a Van Gennep, ¿no? Y los ritos de paso, o siguiendo, bueno, hay un montón de rituales, pues la entrada a los colegios mayores y las novatadas, pues, o sea, en todas las culturas, en todas las sociedades de la historia se marcan el nacimiento, la muerte, el paso a la madurez, pues con la caza, con el deporte, en cada sociedad de un modo, ¿no? Con la quinceañera en los países sudamericanos, en México sobre todo, con los Sweet 16 en Estados Unidos, que es exactamente lo mismo, la primera comunión en España. Yo creo que la religión como función social, aunque no se pueda reducir, creo yo, la religión a su función, es estúpido negar que la religión tiene una función y cumple una función en la sociedad. Ahora lo que nos damos cuenta, y creo que esto encaja también, ¿no? En lo que decías al principio. Creo que en las sociedades modernas, cuando desaparece la religión como prescriptora moral o como indicadora social de qué es lo relevante, lo que hay que hacer, etcétera, el Estado muchas veces ha asumido ese papel. Y entonces, como no tenemos otro modo de hacerlo, esto es lo que quería decir Eliade, que me he liado un poco, como no tenemos otro modo de hacerlo, lo hacemos también ritualmente y también religiosamente. Eso es expresión de una religiosidad. Eso es. Aunque no sea religión, y a lo mejor algunos de estos que en la encuesta, yo he visto también alguna de Pew Research para Estados Unidos y tal, que es alucinante porque dicen exactamente esto, ¿no? Quizá los que se definen como no religiosos, sin embargo, tienen muchísimos comportamientos, también a nivel social, que son propiamente religiosos o heredados de la tradición religiosa. Claro, aquí, de nuevo, esa idea de apertura de mente, ¿no? Y sobre todo a la hora de concebir la religión, porque esa noción rígida de la sociología, en ocasiones de las ciencias sociales, como decía, es la noción rígida de la modernidad. Entonces, en ocasiones también nosotros tenemos esa noción rígida. Esto es religioso, esto no es religioso, esto es secular, esto no es secular. Y desde esas perspectivas no entendemos el mundo en el que estamos viendo. ¿Por qué? Porque cuando se habla de realidades como religión cultural, cristianismo cultural, que están bien a nivel analítico, a veces incluso se habla desde la sospecha, pero desde una visión sociológica y también desde una visión históricamente más dilatada, es lógico entender que hasta hace apenas unas décadas estábamos en ese contexto que describías, Juan, en el cual la sociedad y la religión estaban entremezcladas. Y efectivamente hoy, a la hora de hablar de tu identidad local, de tu identidad regional, de tu identidad nacional, de cuestiones relativas a la comunidad, de tu lugar en el mundo, para muchas personas los ecos de esa sociedad española que ha estado definida por el catolicismo hasta hace apenas unas décadas, y no solo por el franquismo en cierto modo extenuó e impuso esa definición, pero a lo largo de toda la contemporaneidad grandes sectores de la sociedad española tenían esa visión, ¿no?, de vinculación entre la identidad y lo católico. Bueno, esos son ecos que siguen resonando en nuestra actualidad. Eso por un lado. Y por otro lado, y aquí hay un sociólogo que recomiendo encarecidamente a nuestros oyentes que puedan echar un ojo a sus obras, que es Hans Joas, que me parece uno de los sociólogos de la religión posiblemente más acertados, más relevantes, más sugerentes, que retoma otra línea muy complementaria a lo que estaba señalando Juan. Muchas veces cuando hablamos de la secularización, cuando hablamos de este proceso de modernización, de religiones, etcétera, nos quedamos en una parte de la historia, ¿no? Que las religiones pierden presencia social, que parece que las iglesias se vacían en muchas ocasiones, que parece que las líderes religiosos no tienen el peso, no tienen el poder que tenían antes. Y para Hans Joas dice, esto es una lectura reduccionista, porque en ocasiones se nos escapa que a lo mejor nos estamos centrando mucho en esa pérdida de lo religioso y hemos perdido la vista de otro proceso que también opera en la modernidad, que es la transferencia de sacralidad a otros ámbitos de la existencia. Y esto sucede también. En la política se ve en muchas ocasiones en cómo aludimos a padres constitucionales, a textos constitucionales, por ejemplo, ¿no?, a figuras de las democracias, al propio relato de la modernidad, que hay una historia, pero también hay un relato, ¿no? La pugna entre ciencia y religión, Voltaire, grandes próceres, ¿no?, de la modernidad, en cierto modo. Pues bueno, esto es lo que nos pone el énfasis Hans Joas, que si en ocasiones nos parece que se desencanta parte de la realidad con esa pérdida de las religiones, estamos olvidando que hay otras partes de la realidad que se reencantan en este contexto de modernidad, lo que hace todavía más complejo el paisaje socio-religioso que estamos viviendo. Me resonaba, bueno, muchas cosas de las que estáis diciendo ahora, pero una cuestión que trajiste, Rafa, más temprano respecto de cuál es el panorama, ¿no?, en el universo de personas con las que interactúas y con las que dialogas. Y
vamos, que vivimos en este mundo y que hacemos una experiencia personal y social y comunitaria, ¿no? De diferentes cuestiones, entre ellas la religiosa. Esta insatisfacción que reconoces en muchas personas con las respuestas que se ofrecen, ¿no? Desde una iglesia o desde una institución, como respuestas a preguntas que quizás todavía no acabaron de nacer, ¿no? Puede que tenga que ver con eso, la insatisfacción, con que lo propiamente religioso tiene que ver primero con el sentido de la necesidad, ¿no? Con la sed, con el apetito, y quizás un alimento, una propuesta, una respuesta que precede, ¿no? a que se despierte en alguien ese apetito puede acabar resultando contraproducente. No sé si hay algo en la dinámica que estamos comentando que te parece que se puede pensar en esos. Es muy sugerente, ¿no?, lo que estás planteando, y habría, junto con lo que dices, habría otras muchas dinámicas, ¿no? La presencia, cómo se proyecta mediáticamente la imagen de la Iglesia, el desatino en ocasiones, ¿no?, los aciertos y los fallos en la propia comunicación de la Iglesia en el sentido amplio. No estoy hablando simplemente con una visión reduccionista de la Iglesia centrándome en 4 obispos, sino de la Iglesia en un sentido amplio, ¿no?, como la comunidad de personas que caminan bajo Roma y siguiendo el Evangelio en ese sentido, ¿no?, una tradición específica. Hay también una suerte bueno, es que son muchas, ¿no?, porque una suerte de desinstitucionalización generalizada. Los jóvenes, sobre todo, no solo ven con reticencia los mensajes de la Iglesia, sino en general de todas las instituciones, de los sindicatos, de los partidos políticos, de muchísimas instituciones, ¿no? Porque vivimos una sociedad en la que del matrimonio, en la que lo que suena institución en general, en una sociedad que llamamos postmaterialista, de marcado carácter subjetivista, genera rechazo. A veces, en sociología de la religión, pues podemos enfatizar y parece como que fuera la Iglesia muy mal percibida y tal, pero es que en general las instituciones, y es cierto, pero en general las instituciones en nuestra sociedad no tienen una consideración muy alta, ¿no?, por parte de los jóvenes. Nada más ver en cualquier encuesta a los jóvenes cuando les preguntan la confianza que les generan las instituciones, que es en general baja. Dicho esto, particularmente baja para el caso de la Iglesia Católica, ¿no?, lo que lleva a las cuestiones planteadas. Hay problemas en los registros de los jóvenes, con sus preguntas, con sus inquietudes, con sus lenguajes, y los registros de la Iglesia. En ocasiones porque quizá no se está abordando las preguntas y las respuestas desde los registros de los jóvenes, en ocasiones también porque nuestra sociedad está perdiendo capacidades para leer registros como lo litúrgico, que cuesta y que se distancia, y eso no significa que las religiones tengan que abandonar la liturgia, que es una parte muy importante de toda la vida religiosa, pero que evidentemente genera una distancia con los jóvenes en el mundo de TikTok, de las redes, que es un registro totalmente distinto, y que cuando entran, por ejemplo, en una iglesia o una mezquita, pues no tienen claves para descifrar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, cuál es ese edificio. Un desfasaje, digamos. Sí, un desfasaje que puede ser en parte también por fallos de la propia iglesia a la hora de comunicarse, de mensaje, de cómo llegar a los jóvenes, de qué palabra decirles. Eso sucede, evidentemente, pero no, a veces se suele cargar como mucho las tintas sobre alguna de las partes, ¿no?, del debate. Sí. Yo creo que hay otras cuestiones que son también propias del mundo que vivimos. El lenguaje litúrgico, los registros litúrgicos, también lo ve Chulhan en la desaparición de los rituales, pues es un tipo de registro de mucha serenidad, de mucho pozo, de tiempos kairóticos, tiempos cronotípicos, frente a un mundo en el que vivimos de notificación, de aceleración, Entonces, bueno, creo que ahí hay como como muchísimos factores que influyen en esa suerte de ruptura, ¿no?, o de sensación de quiebra entre parte de la población española y sobre todo de los jóvenes con las instituciones en general y de manera particular con la Iglesia Católica. Y quizá por eso, y ahora entroncamos con un tema de los que yo creo que has trabajado más recientemente, quizá por eso, bueno, 2 cosas. Una, antes, hay veces que la Iglesia institucional, no digo la Iglesia en sentido amplio, la Iglesia institucional ha querido entrar en estos registros, y lo digo mal y pronto, da un poco de vergüenza ajena, ¿no? Es como el capítulo de Los Simpson en que llega, perdón por la cita culta, en que llega el señor Barnes ahí vestido de skater, ahí, ¿no? De Jimbo, ¿no? Eso, sí, con el... Te sigo la cita culta. Claro, es como o sea, no sé, sí. La Iglesia poniendo ¿no?, la conferencia episcopal o no sé qué, poniendo con letras de graffiti, ven a la catequesis de no sé cuántos, pues es como, bueno, esto un punto, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer un esfuerzo
por mejorar la comunicación en los canales en los que las personas están. Por otro, bueno, y aquí hay gente que estaría en contra, porque diría, quizá también hay que pedir un punto de elevación. Yo lo digo también como profesor, ¿no? O sea, a veces, pues sí, hay que bajar un poco a donde están, pero para subirles, ¿no? Para ayudar a caminar juntos. No es que yo esté, bueno, creo que se entiende, Sí. ¿no? No lo digo como soberbia, ¿no? Sí, sí, sí. La segunda cosa, quizá por esto se explique el éxito y esto lo hablábamos antes en el café, de nuevos movimientos o de nuevas formas también litúrgicas de vivir la espiritualidad. En el caso concreto de la Iglesia Católica estoy pensando, ¿no? Los retiros de impacto, por ejemplo, ¿no? Ahora Bartimeo para adolescentes, pero Efetá y Emaús, los retiros de impacto que en realidad llevan mucho tiempo, ¿no? Desde Cursos de Cristiandad, los retiros de impacto de Sonstadt. Pero quizá ahora Emaús y Efetá está abriendo telediarios, lo comentábamos antes, ¿no? O el caso de Hakuna, del que has publicado además un artículo, ¿no? Que llenan estadios, llenan Vista Alegre. Y es una música que es oración. O sea, quiero decir, que tiene un punto... Habría que distinguir bien qué es música sacra de qué es música religiosa y de qué es liturgia. No diría que eso es liturgia, pero quiero decir que hay un punto litúrgico en el sentido griego original, ¿no? De liturgia, ¿no? O sea, de oración común en un estadio lleno. Entonces, esto yo creo que es un fenómeno a nivel sociológico muy, muy interesante, que nos revela también que pone en contexto también esta sed de la que hablaba Martín, ¿no? Y que tú detectas y que yo detecto no solo en los jóvenes, sino también en mí. Claro. O sea, que tengo una sed de que me hablen al corazón, de que me den un mensaje de esperanza, de que en este mundo donde parece a veces que todos los mensajes son negativos, que todo está perdido, que vamos camino de la destrucción, que Occidente va a desaparecer, que todo está en vías de destrucción, ¿no? Como dice la Biblia, puesto que todo está en vías de destrucción. Y sin embargo, hay gente que es capaz de tocar esta tecla. No sé, tú que has estudiado estas cosas, ¿qué te parecen estos fenómenos? O sea, primero, ¿cómo los analiza un sociólogo? ¿Desde dónde? Y aquí entiendo que la subjetividad queda fuera, ¿no? O sea, uno no da opinión personal sobre. Pero luego también le quiero preguntar a Rafael Ruiz Andrés, no al sociólogo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, porque es una conversación, ¿no? Por favor, Eso claro es. que sí. ¿Cuál es el porcentaje de católicos entre los jóvenes? Aproximado, ¿cuál pensáis? que es? En España. En España. Jóvenes En España. de 15 a 20 24. años. 15 a 24 años. ¿Cuánto pensáis? 60%. ¿Qué se Porcentaje de considera católicos católico? Que tú en una casilla marcas. No hay, el CIS no va a mirar la práctica sacramental. Vale. Si usted va a Sí, misa sí, o sea que todos sí, los O sea, días. que- autopercibe Entonces, como- simplemente a usted le pone una casilla y le dicen, ¿usted cómo se, o es por teléfono, ¿no? ¿Usted cómo se autoidentifica? Católico, a veces disgregan entre católico practicante y católico no practicante, y yo os digo católico en general, es decir, cuando escogen la etiqueta católico. ¿Cuántos de los que preguntados a sí mismos dicen que son católicos? Eso es. Les En preguntan España, En España. 10%. Jóvenes. 10%. Jóvenes, 10%. De 15 a 24. Sí. No lo sé, me estoy tirando la No, piscina. y yo, digamos, me da un poco vergüenza. Yo dije 60%, pero evidentemente vivo en un tupper. O sea, Tú te has quedado en la Argentina de 15 años. En la Efectivamente, Argentina sí, de ya. 15 años. Porque la actual tampoco llega a 60, Tampoco. yo creo. Está bien porque habla también de cómo miramos o qué percepción será el tenemos de la promedio sociedad. entre lo tuyo y lo mío. Sí, más o menos en torno al 30 y algo por ciento. Pues mucho, Mira, En mucho. torno al ¿eh? 30 y algo por ciento. Mira, En torno mi al promedio, 70 dividido, ¿no? Sí, en torno al 30 y algo por... Y esto me sirve un poco de introducción. Vamos a hablar y hablamos tranquilamente de estos fenómenos que además tienen convergencias con otros países, ¿no? Y con otros contextos de lo que está pasando y que está llevando, incluso The Economist publicaba hace relativamente poco un artículo hablando de como la regresión de la secularización o algo así hacia una nueva era de las religiones, empezando por Occidente, ¿no? Que es el espacio más secularizado. Como ya soy joven, acabo de cumplir una cantidad todavía razonable de años, pero voy teniendo ciertos años en esto del ámbito de la sociología de la religión, de las religiones. Entonces, hasta hace apenas unos poquitos años, muy pocos años porque lo he vivido, esto todavía no estaba en la agenda. Y cuando se hablaba de secularización, de desaparición de las religiones, etcétera, mi opinión siempre era decir, ojo, que las religiones están ahí. Las religiones están ahí y su porcentaje es significativo, ¿no? Y siempre hacía el mismo juego con preguntas como esta, ¿no?
el número de católicos practicantes entre los jóvenes, 9%, 10%. Y yo siempre pregunto, ¿cuántas asociaciones, instituciones, organizaciones en España cuentan con un número tal de jóvenes dispuestos a dedicarles 1 hora de tiempo a la semana? Bueno, pues ahora que parece que el debate está en otra línea, en hablar del revival, de la vuelta de las religiones, de cierto resurgir religioso, digo, es muy interesante, sí, pero primero el contexto, en un contexto de muchísima secularización que afecta a la inmensa mayoría de los jóvenes que está fuera de esto, hasta la fecha. Eso por un lado. Por otro lado, sí que estamos viendo en países como España y en otros países de nuestro contexto de manera quizá más acentuada, cierto, podríamos decir primeramente, visibilización de la cuestión religiosa, que creo que a veces es más importante que lo meramente cuantitativo. Hasta hace apenas unos años, hablar de ser católico en público, en foros, en redes, en el trabajo, costaba a la gente, porque hay una cierta también presión secularista en nuestros entornos, por lo que hablamos, y eso en la generación más joven se está eliminando claramente. Hay muchos jóvenes que en TikTok, en Instagram, se presentan como católicos y sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de problema. Incluso antes de llegar a lo cuantitativo, si esto es muy relevante o no relevante, yo creo que aquí hay un cambio de tendencia. Hay una visibilización y una normalización del ser católico en la esfera pública. Y marca un contraste quizá con nuestra generación millennial, que somos los 3 millennials más o menos en esas referencias. Sí, yo también. Y la referencia de los Simpsons, es muy millennial. Yo también, aclaro. Sí, nos ha delatado. La generación Z la hemos perdido. Entonces, la referencia de los Simpsons es una referencia muy... Ahora, no todo millennial sabe decir liturgia, ¿no? Como dijo Juan. No, sí, bueno, eso ya es un toque de... Eso es de sabiduría. Que no estás seguro de haberlo dicho bien. Bueno, no importa. Que conste que lo dijiste. Venga. Y claro, aquí hay una cuestión, incluso antes de entrar a lo cuantitativo. ¿Por qué? Porque si esto es un resurgir, todavía es muy pronto. Es cierto que desde la pandemia el número de católicos entre los más jóvenes, se ha estabilizado e incluso tiene una ligera tendencia de crecimiento. En España. Una ligerísima tendencia de crecimiento. Pero con muchos matices, porque ha habido cambios en la metodología del CIS, después de la pandemia, son pocos años. Habrá que ver cómo evoluciona a nivel cuantitativo para poder hablar de algo que está cogiendo forma. Pero sin duda, y lo que nos llega es una visibilización, una normalización, una presencia en redes, un impacto, un cuestionamiento público en torno a estos fenómenos. Estos fenómenos, que ha señalado en Retiros de Impacto, Hakuna, que sociológicamente son profundamente relevantes. Son profundamente relevantes, ¿por qué? Porque, por muchas razones, pero yo creo que por cierto uso, estrategias, en el sentido más positivo del término, en el que se emplea un lenguaje muy juvenil, unos medios muy juveniles, unos espacios muy juveniles, se alcanza no solo a sectores de la propia Iglesia Católica, a hijos de católicos, sino que lo interesante, y sobre todo se ve en Hakuna, se alcanza a sectores fuera de la Iglesia Católica. Que esto es como otra novedad de estos movimientos que quizá es incluso más relevante que lo cuantitativo, de lo que podemos decir poco. O sea, Rafa, para entender... Y alcanzar a otros sectores que están fuera de los círculos de la Iglesia, ¿no? O sea, y que una parroquia no llegaría, perdona. Perdóname tú. O sea, ¿te refieres a que en movimientos como Hakuna, por decir uno que mencionabas recién, digamos, se genera la adhesión de personas que serían la primera generación de católicos en su familia? Totalmente. Algo así sería lo que... Totalmente. Llegan a espacios a los que ninguna parroquia llegaría ahora mismo. Sería incapaz de llegar, porque la parroquia además, evidentemente como modelo de institución religiosa, de organización religiosa, tiene sus ventajas, la proximidad del barrio, pero también responde a un esquema de sociedad de cristiandad, distribuidas por barrios. Teóricamente, a lo mejor los que hemos nacido hace unos años, que todavía había en sitios como Palencia, en sitios... había ciertas tradiciones, en mi barrio, cultura católica. En la lucha, además, pues, el claro. Ministerio de la Vivienda de Franco y la estructura de la parroquia como centro social. Claro, es otro modelo sociológico, ¿no? Que está en crisis, por está otra en parte. crisis, está en crisis. Ese tipo de modelo no alcanzaría a este tipo de jóvenes que no ha visto un cura en su vida, podríamos hablar así como... Y Hakuna sí que lo hace. ¿Cómo? TikTok, algoritmo, mensajes, además Spotify. Con Spotify. Spotify es increíble, Si es no me el grupo equivoco, de música. Huracán ha estado en algún mes entre las 20 más virales de España, en Spotify, la canción de Huracán de Hakuna. Bueno, y estos cantantes nuevos, Ignacio, ¿cómo se llama? Íñigo Quintero, que también fue un fenómeno y hubo mucho debate sobre el trasfondo de sus letras, que no se llegó a aclarar si era religioso o no, pero evidentemente es interesante. Bueno, pero da que hablar, que eso es. Y es interesante porque Hakuna hace lo mismo, en cierto modo, en mi humilde opinión, es lo que decimos en los artículos, y también es parte del éxito. En muchas de las canciones de Hakuna
para una persona que tiene la gramática religiosa, si tú escuchas huracán, rápidamente pues vas a la relación con Dios, ¿no? Y además, pues dice, estoy aquí en este trozo de pan o algo así en un momento determinado, ¿no? Y fácilmente la gramática religiosa está ahí y salta. El trozo de pan, la hostia, Jesucristo. Bien. Pero si se hace el esfuerzo de leerlo con una mentalidad sin gramática religiosa, también tiene sentido la canción. Puede ser una relación de encuentro entre personas, una relación de experiencia muy fuerte. Sigue teniendo sentido. No es una canción... Es lo interesante, ¿no? Y con Íñigo Quintero sucede lo mismo. Y es el debate que ha generado Íñigo Quintero, una canción que se hizo viral, que desde una gramática religiosa es muy fácil leerlo en clave religiosa, pero si no tienes esa gramática, la canción sigue teniendo sentido. Pero de alguna manera, esto que dices me lleva a pensar en lo siguiente, ¿no? Que ahí hay algo, no sé si específico, bueno, sí, posiblemente específicamente cristiano, ¿no? En el hecho de que la vivencia del encuentro con Dios, con el otro, con mayúsculas, la trascendencia, adquiere, digamos, las características de lo máximamente cotidiano, ¿no? O sea, como hecho religioso, ya tomando una cierta distancia respecto del fenómeno, es para asombrarse, ¿no? De que una dinámica religiosa tenga estos rasgos, ¿no? De entretejer tan íntimamente la adoración y la fracción del pan, o la relación, digamos, con Dios y el caminar con otro, con quien encontrarse en persona, ¿no? O sea, no sé si me seguís en el punto. Sí, mira, yo estaba pensando justamente en dos cosas. La primera, en la carta de Ogneto, ¿no? Los cristianos en el mundo, dice... No nos distinguimos, los cristianos en el mundo no se distinguen porque visten de un modo distinto o utilizan un lenguaje distinto. Dice los cristianos, no dice los religiosos, ¿no? O sea, aquí a mí me parece que es muy interesante que sociológicamente el cristianismo ha tendido siempre, quizá no de modo exclusivo, pero sí me parece que de modo peculiar respecto de otras religiones o de otras manifestaciones culturales de lo religioso, se ha incardinado en los lugares a los que iba asumiendo las costumbres, las fiestas, no los dioses, y esto de un modo también muy, muy tenso, frente a otras. Antes hablábamos del Islam, ¿no? O sea, el Islam, donde ha llegado, ha tendido a hacer desaparecer, no lo digo culpabilizando, la lengua autóctona, las costumbres autóctonas, y excepto en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en el Lejano Oriente, pero en general en África, los países islámicos, donde el Islam es mayoritario casi 100%, ha desaparecido la lengua original, han desaparecido las religiones originales, etcétera. Con el cristianismo no ha ocurrido esto y me parece muy, muy interesante. Creo que tiene mucho que ver con la lectura que hacíamos de Evangelii Gaudium al principio, ¿no? O sea que... Yo discreparía. ¿Tú discrepas de esto? Sí, yo discreparía. O sea, creo que hay momentos de la historia en que el cristianismo, conchavado con el poder, ha impuesto unas formas... y esto ha sido en detrimento del cristianismo en realidad, pero yo... Sí, pero no tanto del cristianismo, sino del Islam, ¿eh? Yo creo que todas las grandes religiones es imposible que se entienda... Claro, el Islam es una religión que no solo es actualmente la segunda religión cuantitativamente más relevante del mundo, según esto es una generalización informe de Pew Research, burda, sí. Sino que aparte es la religión que más crece a nivel global. Y es imposible... En mi humilde opinión, es imposible explicar ese grado de generalización a nivel global sin entender que ha habido procesos de negociación, de asimilación. De hecho, hay países islámicos de la lengua árabe, hay muchos países islámicos que no tienen lengua árabe, pero sí que lo utilizan como lengua ritual, religiosa, litúrgica. Entonces yo creo que tanto en el cristianismo como en todas las grandes religiones del mundo que pensemos, y principalmente en el budismo, en el islam y en el cristianismo, esos procesos de un mensaje claro que es capaz de tener cierto grado de negociación con las diferentes culturas se puede ver sin ninguna... Quizá estoy pensando en el Islam más extendido actualmente, o al menos en el que más conocemos cercanamente. Por eso decía, quitando el caso de Irán, que hablan farsi, que es en realidad una variante de Islam desconocida para nosotros, ya que está la diferencia entre chiitas y sunitas, y quizá también quitando el extremo de Indonesia, al que yo me refería con el Lejano Oriente, donde es verdad que es un Islam distinto al que conocemos. Sí que yo he estado recientemente en Egipto, donde los cristianos están, o sea, es verdad que mantienen muy viva su tradición, quizá por la presencia del Islam, pero hay otros países de África donde sí que ha desaparecido la lengua autóctona, donde las fiestas...
entiendo lo que dices, yo estaba haciendo una generalización. Por otro lado, creo que el cristianismo, con excepciones históricas conocidas por todos, en las que creo que no se puede entrar, sin embargo, a mí me parece, y no soy sociólogo ni historiador, pero que tiene más flexibilidad, quizá por la noción de encarnación y de inspiración de la escritura, tiene más flexibilidad, y de hecho lo que hace el cristianismo cuando va a América es traducir la Biblia, la gramática náhuatl, quechua, etcétera, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No lo sé. No lo digo por glorificar una cosa generalizando y quitar otra. Creo que hay algo, lo creo sinceramente, que hay algo peculiar en el cristianismo respecto de esta capacidad y me parece relevante por eso la carta de Iogneto. Pero no sé. Es interesante. Yo entiendo, es un debate, ¿no? Y podríamos hacer casi otro podcast. Si queréis, podemos hacer otro podcast sobre las religiones del mundo, sobre el diálogo cristianismo e islam, que es una cuestión que me ha fascinado muchísimo desde el inicio de mis estudios. Pero yo tiendo a pensarlo, a lo mejor no poniendo tanto el foco en el mensaje, pero más en la condición humana. En la condición humana. Y al final el cristianismo y el islam, con ellos se ha hecho de todo, pero no por culpa ni del cristianismo ni del islam, que son religiones bien interesantes, distintas evidentemente, pero bien interesantes, sino por culpa de las sociedades en las que se ha adoptado ese mensaje para ciertos fines incluso muy ajenos a la religión, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, si al final una religión donde el amor, el perdón es clave del discurso evangélico, y sobre todo en el Nuevo Testamento, enfatizado en el Nuevo Testamento, es capaz de dar lugar a la Inquisición, que es una aberración del propio mensaje cristiano, pues eso no nos habla del cristianismo, más bien nos habla de la sociedad en la que el cristianismo Podemos hacer otro episodio sobre la Inquisición, porque a mí también me ha fascinado. Pues eso, vamos, es que son tantísimos, es que las religiones sin duda es un hecho para ser pensado, una vida es insuficiente para pensar el hecho religioso, ¿no? Mira, con la confianza que tengo con ambos, mis compañeros millennials de este episodio, y también con los oyentes, sean o no millennials, me permito preguntarte, Rafa, micrófono abierto, si el tiempo que tenemos es prudente para ir cerrando o tenemos unos minutos. Sí, 5 o 10 minutos. Venga, entonces, las para no y las abusar académicas de los horarios y sintiendo el rigor de las agendas que también rigen nuestra vida, aunque no tanto afortunadamente, sí, me gustaría que fuéramos entrando en este capítulo final de nuestros episodios, que tiene que ver con el repertorio de recomendaciones. Es amplísimo el elenco de temas que hemos tocado hoy y sabemos que hay infinidad de más, pero a lo mejor podemos dejar también a nuestros oyentes con alguna recomendación sobre las cuestiones que hemos estado compartiendo. Para hilar con lo que vengo diciendo, sinceramente yo, por congraciarme con nuestro invitado, que siempre es un gesto elegante y que por serlo precisamente no tendría que ser dicho, mi recomendación es, hasta ahora, tu único libro, ¿no? Único libro individual. Individual, no, claro. Sí, individual. Ahora hemos sacado, de hecho, hace poco un libro colectivo en Springer, con autores internacionales, pero el único libro individual que tengo hasta la fecha es es el primero, pero no el último, individual, La secularización en España, rupturas y cambios religiosos desde la sociología histórica, editado por Cátedra. Recuerdo esa presentación que hiciste en el Ateneo de Madrid, preciosa. Una sala colmada de gente, y también reconocer que es el fruto de tu tesis doctoral, ¿no? Así es. Que merece mucho ser conocida, así que por mi parte una recomendación para los que tengáis también anhelo de introducirse en este campo académico en el que Rafa trabaja y sobre el que nos está hablando hoy. No sé, vosotros qué os gustaría. Yo dejo a Rafa. Venga, y tú cierra, Juan. Menos mal que me introdujiste esta pregunta antes de empezar. Sí. Claro, por al final, cuando te dediques a esto, pues te vendrían un cúmulo de referencias, ¿no?, bibliográficas, pero me ha dado tiempo a madurar dos propuestas con las que os comentaba y que mantengo. Una más narrativa, novela, una especie de experimento literario sumamente interesante, de fácil lectura,
y relevancia para la actualidad es El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas, un libro muy reciente, muy bueno, muy honesto intelectualmente, que además permite hablar de geopolítica y religión, del Vaticano, del catolicismo, de filosofía de la religión, de la existencia de Dios, del más allá, del más acá. Creo que toca... Muy existencial también, muy existencial, porque parte de una pregunta... Muy existencial. La relación con su madre... Sumamente bien escrito, una lectura muy ágil y muy agradable. Yo creo que para una introducción a muchos temas relevantes de los estudios de las religiones, tanto a nivel académico como a nivel personal, es una recomendación creo que pertinente. Y la otra, vamos a decir, académica soft, un poco ligerita, pero académica, sería Los numerosos altares de la modernidad, de Peter Berger, una de sus últimas obras antes de fallecer, este gran sociólogo de la religión, y que básicamente lo que intenta es reflexionar, ensayar sobre este mundo secular que él ya no describe como hacía en los años 60 como el mundo del final de la religión, sino que nos habla de un mundo secular que se define básicamente por el pluralismo y la complejidad. Serían como las dos consecuencias principales después de 50 años estudiando la secularización Peter Berger, a las que llegaría. La religión no va a desaparecer, sino que vivimos en un mundo más complejo, más plural, en el que parece que las religiones a veces aparecen, a veces desaparecen, pero están ahí transformándose constantemente. Yo tengo también dos recomendaciones, una más sesuda, que de hecho la comentábamos antes, y decía, joder, si lo que yo proponía es de nicho, esto ya es... Pero yo creo que para estudiar la secularización hoy y para entender bien qué significa y cómo se produce este fenómeno, hay que acudir a La era secular de Charles Taylor, un filósofo estadounidense. Y yo creo que es el libro de referencia. Es verdad que es un ladrillo, es un buen ladrillo que te puede servir para defenderte si te vienen a arrebatar la vida. Pero es una lectura, la verdad, que muy interesante. Y tengo otra lectura más ligera, yo creo que muy suculenta y que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado. Aunque no directamente sociológica, sí también tiene una dimensión social importante, que es La conciencia religiosa del hombre moderno, de Luigi Giussani. Pues mucho más en clave quizá divulgativa, aunque yo creo que a él no le gustaría este adjetivo. Pero yo creo que es una lectura interesante porque trae justo a colación este cambio que se opera en la modernidad y esta concepción de la relación con lo religioso, con lo social, con lo político, lo cultural, etcétera, y cómo todo influye en que llamamos esto, conciencia religiosa. Y nada, no sé si se nos ha ocurrido algún mote para Martín en este tiempo que hemos estado estaba juntos. tan metido en el debate que he dejado la cuestión, me lo llevo de deberes, para casa. El inquisidor de ultramar. No, es demasiado mote. No, o sea... pero es muy inquisitivo. Pregunta mucho, ¿no? Sí, es verdad que tiendo a enfocar a veces la conversación en ese tópico, en ese tono, perdón. ¿Tendré un periodista dentro, como Ortega, en el fondo? Puede ser. Bueno, no, o sea, simplemente por cerrar y para salir al paso de esta encerrona de Juan por ponerme finalmente un mote. Mil gracias, Rafa, por venir. Tenemos temas para 1000 episodios más, pero afortunadamente, gracias a Dios, nuestra amistad continúa y nos seguiremos encontrando. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, ha sido un placer. Yo a vuestra disposición para que hagamos una segunda parte y sobre todo anhelante, con muchas ganas de que me informéis cuál es el mote finalmente elegido para mi querido amigo Martín. Venga, gracias a todos. Gracias. Del Club Dalroy, muchas gracias por escuchar este episodio. Os animamos, si no lo habéis hecho ya, que os suscribáis a nuestros canales en Spotify, en YouTube, donde pronto empezaremos también a publicar algunas entrevistas y contenidos interesantes. Y por supuesto que si creéis que este episodio puede interesarle a alguien que conozcáis, que nos ayudéis a darlo a conocer. Y también que nos pueden seguir en redes sociales, Twitter, Instagram y escribirnos cuando quieran.